Bueno, amigos por el periodismo nuevamente. Con la operación Frontera echada a andar entre México y Estados Unidos, varios puntos del país con fuerte presencia de la delincuencia organizada han visto mejoras en su seguridad. Pero aquí no. En este lugar no solo los delincuentes incendian vehículos y protagonizan enfrentamientos, sino que también atacan a las Fuerzas Armadas del gobierno federal y se dan el lujo de celebrar la liberación de uno de sus más importantes jefes tan solo 10 días después de haber sido detenidos. En este video te platicaré de Michoacán, que en las últimas horas ha sido objeto de enfrentamientos y ataques a elementos federales, así como de un caso de impunidad que ha puesto a un juez en el ojo del huracán. Mientras, fuera de este territorio, el gobierno mexicano se esfuerza por dar golpes certeros a la delincuencia organizada para tratar de frenar el embate arancelario de Donald Trump, lo cual finalmente ha conseguido ante la sorpresa de muchos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso está el chofer? Sí. ¿Del trailer? ¿No le pasó nada? No, me salió que lo atravesara. Pero a usted no le pasó nada. No, mis cosas pues que se quedaron adentro. Primero, un juez liberó en 10 días a un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente por falta de pruebas en su contra, y después vino la ola de violencia a Michoacán. Comienzo por el final, los embates de un cártel en Michoacán, y termino por el principio, la captura y liberación de un jefe del narcotráfico. Este 5 de marzo fue reportado un ataque a elementos de la Guardia Civil en el municipio de Pátzcuaro, presuntamente perpetrado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, las autoridades recibieron un informe sobre la presencia de hombres armados a bordo de un vehículo en la cabecera municipal, de tal forma que elementos de la corporación implementaron un operativo de búsqueda. Según los reportes oficiales, los agentes ubicaron la unidad en la colonia Centro, lo cual derivó en una persecución. Justo en ese momento, dos hombres bajaron del vehículo y dispararon en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión. Como resultado del enfrentamiento, uno de los atacantes fue abatido y otro fue detenido con un arma de fuego en mano. Fuentes estatales informaron que los presuntos agresores estarían vinculados al grupo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La movilización fue videograbada por testigos que estaban en el centro del municipio, todavía con la luz del sol. Más tarde ese mismo día ocurrió un segundo ataque, ahora en la autopista de Occidente a la altura del municipio de Churincio. En este hecho, hombres armados dispararon contra elementos de la Guardia Nacional que realizaban operativos de seguridad en la zona. En el ataque, los delincuentes hirieron a 2 agentes federales. De acuerdo con informes oficiales, tras el enfrentamiento, los agresores se dieron a la fuga y realizaron bloqueos durante su huida. Derivado de los enfrentamientos ocurridos en Pátzcuaro y Churincio, fueron registrados más hechos violentos en distintos tramos carreteros. A lo largo de la autopista de Occidente, desde el municipio de Cuandureo hasta la desviación de Zamora, delincuentes incendiaron vehículos y bloquearon la circulación. Las autoridades estatales y federales implementaron operativos en la zona para restablecer el orden. Según el reporte del CEN5 de Michoacán, la circulación de la autopista fue reabierta más tarde el mismo día. Horas antes de la ola de violencia, un juez federal ordenó la liberación de Jesús Rivera Aguirre, alias Don Chuy, quien había sido detenido apenas el 25 de febrero en un operativo en Zacapu, Michoacán. De acuerdo con autoridades federales, Don Chuy es jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en la región donde se desató la ola de violencia. De acuerdo con el juez que lo dejó en libertad, existían deficiencias en la integración del proceso, por lo que determinó no iniciarle un proceso penal. Debido a esta resolución, el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán fue puesto en libertad tras haber permanecido menos de 10 días en prisión. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, cuestionó la decisión judicial y defendió que la detención se realizó conforme a los procedimientos establecidos. ¡Los muchachos, viejo! ¿Dónde lo traigo? ¿A dónde, camioneta? ¿Dónde qué? ¿A dónde qué?
La captura de Don Chuy el 25 de febrero también provocó una serie de enfrentamientos y bloqueos en la región. Ese día, delincuentes atacaron la base de la Guardia Nacional en Zacapu y provocaron daños en vehículos e instalaciones oficiales. Además, fue reportada la quema de 5 vehículos en distintos puntos del estado, mientras que elementos de seguridad estatal y federal reforzaron su presencia en la zona. En respuesta a la captura, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tomó el control de la Policía Municipal de Zacapu debido a investigaciones sobre presuntos vínculos de elementos locales con el grupo liderado por Don Chuy. Desde entonces, las autoridades continuaron realizando operativos en Michoacán con el objetivo de mantener la seguridad en la región. Mientras que en Michoacán la situación parece fuera de control, fuera de este estado las cosas parecen tranquilizarse. Uno de los golpes más recientes y mediáticos fue anunciado este 6 de marzo. Autoridades federales informaron que detuvieron en operativos simultáneos a 2 personas requeridas por el gobierno de Estados Unidos. Los arrestos ocurrieron en los estados de Morelos y Durango y fueron realizados por elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Los detenidos fueron identificados como Roberto alias Gordo Jr., capturado en Cuernavaca, Morelos, y Leonel alias El Sobrino, arrestado en Puanas, Durango. Ambos están vinculados con actividades del crimen organizado y enfrentan cargos en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sobre Roberto, las autoridades detallaron que lo encontraron tras labores de inteligencia. Según informes oficiales, agentes federales realizaron vigilancias fijas y móviles en la zona donde lo habían ubicado hasta encontrar a un hombre cuyas características coincidían con la descripción de los reportes de búsqueda. Tras confirmar su identidad, los elementos de seguridad ejecutaron la orden de aprehensión con fines de extradición. Roberto figura entre los más buscados por el Servicio de Marshals de Estados Unidos y está acusado de conspiración de organizaciones corruptivas e influenciadas por el crimen organizado, así como de conspiración para distribuir diversas drogas. En un operativo distinto cayó Leonel, alias El Sobrino, en Puanas, Durango. De acuerdo con las investigaciones, es considerado uno de los 10 criminales más buscados en los estados de Chihuahua y Texas. Las autoridades lograron ubicar su zona de movilidad mediante labores de inteligencia enfocadas en personas con órdenes de aprehensión por delitos como tráfico de drogas y de personas. Durante el operativo, El Sobrino estaba acompañado de un hombre y una mujer, además de que tenía una droga y un arma de fuego. Leonel está vinculado al grupo delictivo de los Cabrera y se le relaciona con el cártel de Sinaloa. Las autoridades lo señalan como presunto responsable del tráfico de droga y personas en el Valle de Juárez, Chihuahua, además de que cuenta con una orden de aprehensión por secuestro agravado. Nice to be tall, Peter, right? I see right over it. You can see it so nice. That's why he's such a gentleman. He doesn't have to rush. Los detenidos serán extraditados a Estados Unidos de continuar la estrategia del gobierno mexicano de atender las solicitudes del país vecino. Estas capturas han coincidido con un reciente aviso hecho por el presidente Donald Trump, quien informó que aplazó la imposición de aranceles en 25% a productos mexicanos comprendidos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este aplazamiento, según informó Donald Trump, será para el 2 de abril. La decisión fue tomada luego de una conversación telefónica sostenida la mañana de este 6 de marzo entre Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En redes sociales, el estadounidense informó de esta medida, precisando también que México no estaría sujeto a aranceles en sus exportaciones a Estados Unidos, siempre y cuando los productos cumplan con las reglas del TEMEC. Durante el anuncio, Donald Trump destacó la relación con la presidenta mexicana y le agradeció por su cooperación en temas de seguridad e inmigración. En particular, resaltó los esfuerzos conjuntos entre ambos gobiernos para frenar la migración irregular y combatir el tráfico de fentanilo. Al respecto, la mandataria mexicana aseguró durante la conferencia matutina que finalmente los acuerdos entre ambas naciones prosperaron más allá de las decisiones unilaterales del presidente norteamericano. México fue tratado con mucho respeto y pues llegamos a este acuerdo que realmente beneficia a ambas naciones. Seguir colaborando, cooperando en distintos temas y al mismo tiempo en el marco del respeto entre nosotros mantener esta cooperación.